esta semana compartimos esa imagen de la entrada hacia el lugar en donde se entregan los Óscares, ¿sí? Y la describimos, dimos nuestras opiniones en el grupo de WhatsApp que tenemos como iglesia. Allí percibimos flores, allí percibimos como unos tótems de los Óscars, toda una representación. Allí vimos una escalinata que no sabíamos si era para subir o para bajar, pero escalinata al fin. Allí vimos una alfombra roja, estridente, y dimos nuestras impresiones y sensaciones respecto de eso. Bueno, por ese lugar ingresan artistas reconocidos, invitados a la fiesta. A la fiesta en donde se van a entregar importantes distinciones del cine, de la música. Y cuando estos personajes, estos artistas reconocidos, entran, se llenan de flashes, de personas que quieren entrevistarlos, ¿sí? Que quieren preguntarles, bueno, qué piensan de la película que hicieron, o qué piensan de las otras películas, quién va a ganar. Hay todo una situación simbólica que se va presentando anteriormente a que se entregue un premio y se defina, bueno, quién tiene en la actuación del primer personaje el premio, quién es el actor o la actriz de reparto que tiene la mejor performance en tal película, cuál es la mejor película, cuál es el mejor guión, cuál es la mejor música de película, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y algo de esto trabaja el texto del Evangelio que vamos a comentar hoy, que tiene mucha vinculación con el de Isaías que leímos previamente, ¿sí? Así que leo para ustedes el texto del Evangelio en Marcos, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Así dice: principio de la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el libro del profeta Isaías: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Este pasaje tiene una estructura bastante evidente. Lo primero, la mayoría de quienes estudian este texto bíblico dicen que en el primer versículo está como el propósito de todo el libro de Marcos. Todo lo que él va a escribir en adelante, sus 16 capítulos, es para lograr esto: principio o comienzo del Evangelio. Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esta es la definición y la tesis a la vez de Marcos. Así comienza el Evangelio, diciendo: Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Esta palabra evangelio que nosotros tan habitualmente usamos, que casi hasta nos parece nuestra, ¿no? Pero no es nuestra, es griega esta palabra. Y el sentido original es buen mensaje. Eu como bueno
y angelión como mensajero. De ahí viene nuestra palabra ángel, por ejemplo. Entonces es un buen anuncio, algo bueno que se dice. Eso es el contenido del Evangelio y eso significa la palabra Evangelio. Por eso en algunas versiones se traduce correctamente como principio de la buena noticia, buena con mayúscula y noticia con mayúscula, o las buenas noticias, los buenos anuncios. Y era una palabra muy usada, incluso antes de Jesús. Homero allá por el siglo VII a.C. hablaba de eso. ¿Y saben qué eran los evangelios para los griegos? Las buenas noticias de que, por ejemplo, se había ganado tal batalla. Ese era el evangelio con que los griegos anunciaban sus logros. O, ¿cuál podría ser otro evangelio? Por ejemplo, ha nacido un hijo legítimo del rey. Tenemos descendencia real. Evangelio, buena noticia. Marcos usa esta palabra para hablar de la buena noticia. ¿Y cuál es el contenido de la buena noticia según este primer versículo de Marcos? Miren, dos cosas va a decir Marcos. Primero, Jesús es el Mesías. Esa es la primera buena noticia. Jesús es el enviado de Dios. Jesús es el Cristo, una palabra en griego de la palabra hebrea Mesías. Jesús es quien Dios envía. Jesús es el representante de Dios en el formato humano, dirá Marcos, ¿sí? Pero no solo eso va a decir, también es el Hijo de Dios. ¡Ay! Así que si los griegos entendían que Jesús era el Cristo, era el enviado de Dios, los hebreos podrían entender, según este comienzo de la buena noticia de Marcos, que Jesús es Dios mismo, es Yahvé, el Yahvé del Antiguo Testamento que se hace presente. Así que esta es la tesis de Marcos en este primer versículo y a la vez aquello que va a tratar de probar en todo el Evangelio. Jesús es el enviado de Dios y Jesús es Dios. ¿Cómo continúa este pasaje de Marcos? Bueno, Marcos va a ser como un enclave histórico de esto. Y va a decir, esto no se me ocurre a mí desde la nada. Miren, ya profetas nuestros, hace 700 años, han hablado de esto. Y va a citar a dos profetas, Malaquías por un lado e Isaías por otro. Entonces Marcos va a decir, esto que yo voy a tratar de demostrar, de que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, es algo que ya fue anunciado hace mucho tiempo. Y así dice Marcos, sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Y va a citar parte. En este caso el primer renglón no es de Isaías exactamente, sino que es de Malaquías, pero lo que sigue sí es de Isaías y ambos textos tienen una correlación impresionante. Ya van a ver las palabras claves que usan ambos textos y cómo se relacionan a pesar de ser de diferentes profetas. Miren, esto es lo que cita de Malaquías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Retengan estas dos palabras, mensajero y preparar el camino. Eso es lo que dijo Malaquías. Vamos ahora a lo que dijo Isaías. Voz de uno que grita, mensajero, en el desierto. Preparen el camino para el Señor, ábranle senda recta. Ambos profetas, en diferentes situaciones, en diferentes contextos, iluminados por Dios, diciendo lo mismo. Hay un mensajero, hay un mensaje, hay algo que decir. ¿Qué es lo que hay que decir? Preparen el camino. Abran sendas rectas. ¿Qué es esto que dice Isaías 40 que hemos leído? Un pasaje hermoso y que explica esto de enderezar sendas. Y ahí vengo a la foto de la alfombra roja. Lo que tanto Malaquías como Isaías están diciendo es: pongan la alfombra roja
al que viene, porque el que viene es el Señor, dice Isaías. ¿Sí? Esta alfombra roja que uno ve para la entrega de los Óscar y que es impecable, que obviamente que no hay un pozo por ahí, una grieta para que se quede un taco metido en la grieta y alguien se caiga. Obviamente no es una senda tortuosa que hay que andar, sino que es un camino recto, que tiene a los costados una protección, que va hacia cierto lado, que está bien iluminado, que está bien preparado. Esto es lo que decía Malaquías y Isaías. En nuestros términos actuales, pongan la alfombra roja al que vienen, allanen camino, preparen camino. Esto le tocó hacerlo a Juan el Bautista. O sea que Marcos ya definió en el versículo 1 qué es lo que quiere con su evangelio. Hablar de la buena noticia de que Jesús es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Ahora, eso fue anunciado por Malaquías y por Isaías. ¿Y quién es el que va a ser este que va a preparar el camino? Marcos nos dice, es Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Es lo que tenemos en resumen del versículo 4 al 8 en este comienzo del Evangelio. Así dice, así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Hay tres cosas que quiero destacar de este panorama que nos presenta Marcos de qué era lo que hacía Juan el Bautista. Primero, algo de su presencia, porque a Marcos le interesa decir algunas cosas sobre la apariencia de este profeta. Primero, que la ropa de Juan estaba hecha de piel de camello, ¿sí? Rústico el hombre, de la periferia el hombre, no de la vestimenta sedosa de los principales del templo, ni de aquellos que representaban a la institución religiosa de aquella época. Por lo contrario, un tipo áspero, un tipo de la periferia. Tenía un cinturón de cuero para atarse esa ropa de piel de camelo. Y comía langostas y miel silvestre, alimentación silvestre, no de la mesa de los reyes. Un alternativo este Juan el Bautista, ¿sí? Un disruptivo este Juan el Bautista, ¿sí? Ya su apariencia decía algo y entroncaba con lo profético, Y hacía dos cosas básicamente nos presenta este texto. Bautizaba y predicaba, o predicaba y bautizaba. ¿Qué predicaba? Miren lo que predicaba Juan el Bautista, lo que decía. Después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. ¿De quién habla este Juan? Él habla de Él y de lo que Él va a hacer, y habla de otro que viene después de Él y de lo que ese va a hacer. Obviamente, ¿quién es? El Señor, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, el que Marcos está probando que para esto vino, para ser el enviado de Dios y para ser Dios en la tierra. Este era el contenido de la predicación. O sea, un contenido que lo vinculaba a Juan. Este soy yo y esto es lo que voy a hacer. Pero después de mí viene el Señor. Es lo que decía Isaías. Preparen la senda, pongan la alfombra roja, porque se viene Jesús. Porque se viene el Señor en términos de Isaías. ¿Sí? Esto es lo que Juan decía en su predicación. Quiere decir que la predicación de Juan entronca con lo que profetas 700 años antes de Cristo y de Juan ya habían dicho. Juan lo que está haciendo es llevando adelante esto que los profetas habían dicho acerca de este que iba a venir antes de Jesús. ¿Y qué otra cosa hacía? Bautizaba. Y bautizaba
el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y le pedía a la gente que antes de ser bautizados para que sus pecados sean perdonados, confiesen sus pecados. O sea, se hagan cargo, piensen, hagan un examen de su propia vida. Digan, esto es aquello por lo cual yo vengo a ser bautizado por vos. Un examen de conciencia. Así que estas cosas también tienen que ver con lo que dijeron Malaquías e Isaías. Fíjense cómo Juan ha presentado un tamiz histórico de esto, ¿sí? La buena noticia es que Jesús es el enviado de Dios y que Jesús es Dios. Esa buena noticia ya la anunciaron Malaquías, Isaías y otros profetas mucho antes. Y ahora, en este tiempo, Juan el Bautista está haciendo esto que los profetas dijeron que tenían que hacer. Así que Juan el Bautista es quien le pone la alfombra roja a Jesús, para decirlo en términos nuestros, actuales, términos de Óscares y términos de alfombras rojas y términos de distinciones. Y es interesante porque el pasaje de Isaías, la imagen es, miren, si hay un monte y abajo hay un gran valle, saquen un pedazo de la montaña y rellénenlo en el valle para que el camino sea derechito, ¿sí? Si hay sendas tortuosas, enderecen un camino. Hagan que el camino tenga perspectiva. ¿Y saben qué? Hagan que todos puedan ver ese camino, porque la gloria del Señor, dice Isaías, tiene que verse de todos lados. ¡Qué imagen!, ¿no? O sea, un camino que permita que la gloria de Dios, que es Jesús, sea vista por todo el mundo. A esto viene con allanar camino. Así que este es el legado que nos deja Juan el Bautista: poner la alfombra roja a Jesús y anunciar que Él viene. Esto tiene que ver con Navidad, obviamente, tiene que ver con Adviento, por eso es que este texto está en este tiempo, ¿sí? Poner la alfombra roja a Jesús y anunciar su llegada. Ahora quiero pensar un poquito en nosotros y en el contexto en que nos toca poner la alfombra roja para Jesús y anunciar su llegada. Como Juan pedía, esto merece una confesión de parte nuestra. Porque poner la alfombra roja para Jesús y anunciar su llegada significa enderezar sendas. Y lo torcido habita en nuestras vidas, ¿o no? Claro que sí. Lo torcido habita en nuestra vida. Hay cosas que tenemos torcidas en nuestra vida. Por lo tanto, el llamado del Evangelio y el llamado de los profetas ante este poner la alfombra roja para Jesús y anunciar su llegada es revisar eso torcido de mi vida, de tu vida. Revisar lo torcido. Allanar. Hay pozos, hay huecos en nuestras vidas. Y sí, revisar. Por lo tanto, esto, otra vez, de poner la alfombra roja para Jesús y anunciar su llegada, nos lleva a revisar nuestras vidas, a allanar, a enderezar. En el plano personal es así, pero también en el plano comunitario. Hay cosas torcidas en nuestra comunidad, hay baches en nuestra comunidad. La Iglesia Metodista Argentina, como institución, tiene sus aspectos torcidos también, y yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Y pienso que este es un tiempo propicio para también revisar aquellas cosas torcidas en nuestra comunidad de fe y en nuestra gran comunidad como Iglesia Metodista. De allanar esos baches que se han hecho, esas heridas, esas rendijas, esas grietas que tienen
nuestros caminos comunitarios y nuestros caminos como Yema. Rellenar. Que el tránsito sea fácil, tranquilo. Y el tercer elemento que me pregunto es imposible de obviar hoy, 40 años de democracia y asunción de un nuevo presidente. Poner la alfombra a Jesús y anunciar su llegada es en el marco de la democracia. Y es en el marco de procesos democráticos que nos hemos sabido conseguir, que es algo bueno, como pueblo argentino. ¿Sí? Pero Jesús que llega y al cual le ponemos la alfombra roja, Jesús que anunciamos se da en este contexto de democracia. ¿Cuántas cosas torcidas hay en nuestra democracia? ¿Cuántos baches, cuántos agujeros, cuántas grietas tiene nuestra democracia? También es tiempo de confesar, de preguntarnos, de asumir aquellas cosas que como sociedad todavía son una dificultad para nosotros y que hay cosas por enderezar y que hay cosas por allanar. Así que pienso en estas tres esferas, en esto de poner la alfombra roja a Jesús y anunciar su llegada. En el plano personal, en el plano de nuestra iglesia y nuestra comunidad y en el plano social también. Y una última cuestión. Qué lindo que estemos pensando para el 22 una manera de anunciar a Jesús y ponerle la alfombra roja. Esto que vamos a hacer como comunidad, de invitar a amigas, amigos, a gente del barrio, para anunciar que Jesús llega, esto es lo que el Evangelio quiere de nosotros. Por lo tanto, esa es una hermosa oportunidad que tenemos de seguir por esta línea de los profetas, de Juan el Bautista y de Jesús mismo. Y entroncarnos a esta gran historia del anuncio de la llegada de Jesús. No es algo que vos y yo hacemos en el vacío, es algo que hacemos conectado con la historia de la salvación que hay en el Dios que se ha hecho carne en Jesús. Por lo tanto, ánimo. Por lo tanto, preparemos poner la alfombra roja para Jesús. Por lo tanto, anunciemos en este tiempo de Adviento y Navidad que hay alguien que ha venido para darnos la paz que necesitamos, para darnos la hermandad que necesitamos, para darnos el discernimiento que necesitamos a nivel personal, a nivel comunitario y a nivel social también. Pongámosle la alfombra roja a Jesús y anunciemos su llegada. Amén.